Chicos, muy buenos días. ¿Se me escucha bien para iniciar la práctica? Buenos días. Ok, vamos a comenzar con la práctica del día de hoy. Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar un tema que sí va a ser como forma de repaso de su teoría, que es el enfoque del diagnóstico de algunas características de las miocardiopatía inflamatorias, ¿correcto? La agenda a tratar en la presente práctica es un poco escueta, a tratar desde epidemiología y las mismas hasta los criterios histológicos y la principal patogenia y algunos ejemplos representativos, ya sea la miocarditis viral, ya sea la miocarditis chagásica, etcétera, ¿no? Y aún la conclusión de la ponencia. Bueno, con respecto al tema en sí, es una revisión publicada en el año 2017 que prácticamente resume en forma muy concisa las principales cardiopatías inflamatorias que vemos nosotros habitualmente, ¿no? Ahora, la epidemiología de este tipo de eventualidades, la causa más frecuente es la viral, ¿no? La segunda causa, por decirlo así, no infecciosa, puede ser de causa autoinmune, causa tóxica medicamentosa. Y para ser sincero, la verdadera incidencia, según la literatura, suele ser a veces desconocida porque no suelen ser muy representativos con respecto a los datos epidemiológicos. ¿Por qué motivo? Porque el diagnóstico de estas entidades casi siempre es por biopsia. Si bien es cierto, tenemos formas alternativas como la resonancia cardíaca, que nos da una alta sensibilidad y especificidad con varios patrones característicos, pero el gol estándar para poder diagnosticar el tipo de esas miocarditis inflamatorias es la resonancia, es la biopsia. ¿De acuerdo? Pues puede ser una pregunta que les pueden hacer ustedes. El gol estándar para ese tipo de patología siempre es biopsia. ¿Ya? Ahora, en realidad, ¿por qué si la incidencia de esta patología puede ser desconocida? Por una sencilla razón. Se usan los criterios de Dallas para poder clasificar a nivel histológico este tipo de alteraciones de forma general y escueta, ¿no? Pero los criterios de Dallas suelen ser a veces inespecíficos. Ahora, este es un gráfico que centra las principales etiologías de esas neuropatías inflamatorias, ¿no? Centrando desde causa autoinmune a causa infectiva. Causa autoinmune, recordar siempre el ejemplo del lupus, artritis reumatoide, esclerodermia con enfermedades de tejido conectivo, ¿de acuerdo? A veces podemos tener causas como Kawasaki Light, Kawasaki normal, sarcoidosis, caromatosis de Wegener, o también por causas eosinofílicas, ¿no? Ya sea por una miocarditis asociada a hipersensibilidad, que es rarísimo, pero se han escrito estos casos, sobre todo a causa farmacológica como el uso de penicilinas. O otra causa de este tipo de entidad, pues vamos a encontrar aquí, por ejemplo, por otro tipo de fármacos, como dobutamina, diuréticos, carbamazepina, etcétera, que son causas mucho más raras. Menciono esto porque la patología autoinmune es un espectro a considerar como etiología de esas patologías. Pero la causa más frecuente, como lo vimos en el slide anterior, son las causas infecciosas, y entre las causas infecciosas las causas virales, ¿no? Y a la cabeza siempre recordar adenovirus, enterovirus, sobre todo virus Coxsackie, parvovirus B19, que es sobre todo en niños, ¿de acuerdo? Y ya más raro, por ejemplo, la varicela, el virus de la polio, la rubiola, etcétera, ¿no? Son causas virales mucho más raras, pero las más frecuentes son las que ya he mencionado. En segundo lugar, tenemos las causas bacterianas dentro de las causas infecciosas, ¿no? Donde la cabeza está siempre el Staphylococcus aureus. Nunca se olvide que aureus, respecto a su capacidad de infectividad, es el más infeccioso, va a la redundancia, dentro del grupo de los cocobacilos, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, cervidinas. Me refiero a la capacidad de infecciosidad, porque el aureus también tiene una capacidad alta de que es altamente patogénico.
Entonces, recordar ese pequeño dato, ¿de acuerdo? Otra causa bacteriana que aquí también es importante considerar también la borrelia y sobre todo la tularemia, ¿no? Y las causas parasitarias, la verdad, es casi poco frecuente y se ve más en los pacientes en los agentes parasitarios que hacen el ciclo de los, ¿no? Como la teniasis, sobre todo la estrongiloidiasis. Para que lo vean mejor, dentro de la causa infecciosa, miren todo el bagaje que tenemos de posibilidades. Bueno, para retomar, dentro de las causas infecciosas ya les he mencionado las causas bacterianas, las causas virales y las parasitarias, pero también las causas picóticas son entidades que también se consideran en estos pacientes. Son rarezas, ¿de acuerdo? Y si más se ve por causas fúngicas, son en pacientes muy inmunocomprometidos, pacientes con ese código blanco asociado a una micosis sistémica por aspergillos, actinomisis, por candidiasis sistémica, histoplasmosis, nocardia. Son ejemplos de entidades fúngicas que pueden ocasionar una miocarditis inflamatoria, ¿no? Entonces, recordar en ese contexto siempre los pacientes inmunocomprometidos pueden dar infecciones fúngicas de forma sistémica y también muy agresiva. Y los famosos criterios de Dallas, ¿por qué es importante mencionar? Porque los criterios se usaron para describir estas miocarditis inflamatorias en el histológico. Obviamente, cada espectro etiológico tiene una característica muy en particular relacionada a la histología, ¿de acuerdo? Sin embargo, los criterios de Dallas tratan de agruparlos. Entonces, estos criterios de Dallas, ¿de acuerdo? Van a definir, ¿de acuerdo? Sobre todo el diagnóstico de miocarditis inflamatoria. Para la definición de miocarditis para los criterios de Dallas es un proceso caracterizado por el linfoma infiltrado inflamatorio con necrosis y o degeneración de miocitos adyacentes, eh, características no típicas debido a una causa isquemia que no sea enfermedad coronaria, ¿de acuerdo? Y generalmente se ven, por ejemplo, en varias fases, ¿no? En la primera biopsia se ve ausencia de miocarditis porque obviamente estamos en un periodo inflamatorio inicial y la biopsia subsiguiente ya comienzan a haber mayor especificidad porque la enfermedad y la fisiopatogenia comienza ya a ser más llamativa, ¿no? Ahora, estos criterios nos hacen muy importante porque nos permiten delimitar según el tipo histológico, ya sea tiene un infiltrado linfocítico, neutrofílico, eosinofílico, de células gigantes, ¿no? Recuerda que tenemos un infiltrado linfocítico, la primera causa a pensar es viral, tóxicas, la tercera prácticamente por enfermedades de tejido conectivo, ¿de acuerdo? Y causa neutrofílica, igual, en estadios iniciales la causa viral también es frecuente encontrar este tipo de patrón histológico. La isquemia también es importante recordarlo como causa muy, muy relevante. Y miren casi en último lugar la infección bacteriana, ¿no? Causa eosinofílica, la cabeza, las que están asociadas a hipersensibilidad y las que están asociadas a células gigantes, ejemplo clásico, la sarcoidosis, y en segundo lugar, sobre todo las enfermedades derivadas de tejido conectivo a la cabeza, artritis reumatoidea. Entonces, la fisiopatología prácticamente empieza de la siguiente manera, ¿no? Estamos poniendo ejemplos de una infección viral. Esta infección viral va a ocasionar una serie de mecanismos de reaccionar con la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, esto va a generar una miocarditis activa con caracteres inflamatorios activos, destrucción de la masa celular, alteración de la morfología de los miocitos, etcétera, ¿no? Esta miocarditis aguda, ¿de acuerdo? Tenemos que tener dos cosas. Una cosa es la respuesta inflamatoria del mismo huésped, o sea, del paciente, y otra cosa es la respuesta inflamatoria ocasionada por el agente causal. Entonces, en este caso, ¿de acuerdo? Si es que a pesar de que uno
elimine el virus, tengo que tener una posibilidad, si la inflamación persiste o no. Si la inflamación persiste, estamos en dos contextos, miocarditis crónica o miocarditis inflamatoria con una lesión miocárdica grave. ¿Se acuerdan cuál era el tiempo de enfermedad de la pericarditis? ¿Se acuerdan? El tiempo de enfermedad de la pericarditis suele variar, si es aguda, recurrente o crónica, eso tienen que repasar en su teoría, ¿correcto? Entonces, cuando yo veo en este caso una miopericarditis, obviamente asociada a inflamación pericárdica, que ya pasa la fase aguda, ya está prácticamente más de las semanas que la definición lo define, va a la redundancia, estamos en un contexto crónico, ¿no? Y si a pesar de ese, aproximadamente 4 o 6 semanas, sigue actividad inflamatoria persistente, estamos en un contexto de miocarditis crónica, ¿no? Pero si ya la actividad inflamatoria ha cesado, ya comienza a haber mayor regularización de la matriz celular y menor destrucción de la misma, estamos prácticamente en un contexto de una miocarditis curada, ¿no? Entonces, por lo tanto, la histología nos permite ver, entre comillas, en qué estadio de la enfermedad estamos al ver los códigos histológicos. Y un ejemplo para poder representar es el caso de la miocarditis viral, ¿no? Que es la causa frecuente, por decirlo así, y sobre todo tiene una característica que va a ser generalmente de tipo subclínico o casi asintomático, ¿no? Recordar eso, por favor. En segundo lugar, de acuerdo, tenemos también que tener que en cuenta que el agente viral va a depender mucho según la geografía de la aparición de esta enfermedad. Por ejemplo, es un estudio publicado ya hace un par de años en Circulation, donde el cual menciona que en Alemania la etiología viral más frecuente fue por parvovirus B19, en Estados Unidos la primera causa de novirus y enterovirus, y en Japón la hepatitis C, y en países en vía de desarrollo la causa frecuente es la influenza. Es decir, no se entiende o no se tiene una explicación totalmente validada el por qué existe esta distribución tan heterogénea de agentes etiológicos virales. De repente puede ser por la geografía, por el mismo clima de cada región, puede haber un montón de factores, pero obviamente no, las etiologías con respecto a virales no son las mismas de acuerdo a cada parte del mundo. Y con respecto a la fisiopatología de este tipo de miocarditis, recordar siempre que es el principal mecanismo en el cual va a empezar toda la cascada inflamatoria es la activación de los receptores Toll-like tipo 3, tipo 4. ¿Ya? Este tipo de receptor Toll va a interaccionar con las envolturas virales que va a tener, ¿de acuerdo? El adenovirus y sobre todo el virus Coxsackie, ¿no? Tienen partículas y compuestos proteicos que son afines a ese tipo de receptor y van a iniciar la cascada inflamatoria, ¿no? Esta cascada inflamatoria inicia primero con la inmunidad innata a través de la producción de interferón gamma y luego a través del mecanismo de transcripción la inmunidad adquirida o adaptativa comienza ya a tener mayor relevancia con componentes celular inflamatorio, linfocitos tóxicos, etcétera, y comienza a haber mayor cantidad de inflamación constante. Y el mecanismo va a comerse con una cascada y va a continuar de acuerdo al grado de exposición y a la cantidad de exposición viral que tengamos y sobre todo a la capacidad de respuesta inflamatoria del huésped, eso va a conseguir algún círculo vicioso, llegando obviamente a mayor obstrucción miocárdica. Pero hay que recordar esta pequeña característica con respecto a ese tipo de miocarditis linfocítica viral, que va a ser peor pronóstico a aquellas que tengan una alta carga viral y sobre todo una alta replicación viral. ¿Y esto por qué? Porque se acuerdan que hace un momento les expliqué que hay unos agentes etiológicos que van a tener un cierto tipo de característica, ya sea a nivel de su infecciosidad o su patogenia. Seguimos. Y prácticamente aquí se han representado los mecanismos de inmunidad innata y adaptativa relacionados a ese tipo de miocarditis linfocítica viral
en el cual recordamos que siempre el interferón gamma está asociado a los principios de inmunidad innata con liberación excesiva de quimoquinas, factores que pueden estimular la interleuquina 1 principalmente, y sobre todo va a facilitar la quimiotasis de neutrófilos, y esto también a mediano plazo sobre todo va a hacer que la respuesta adaptativa se active, favoreciendo la introducción de interleuquina 2 y con prácticamente la activación y producción en masa de macrófagos sistémicos y también las series celulares respectivas. Ahora, ¿esto qué origina? Bueno, si dijimos que origina destrucción de la matriz celular a nivel cardíaco, aquí tengo por ojo, por si acaso, un paciente que ya ha sido recuperado de un proceso agudo, una miocarditis, por ejemplo, la característica de este tipo de enfermedad. O sea, desaparece el bicho, desaparece la actividad inflamatoria y comienza a haber regeneración. En cambio, en los pacientes por daño miocárdico, por cardiopatía isquémica, no suele haber regeneración. Los pacientes, en el caso que tengamos este tipo de enfermedad con alta carga viral, una alta actividad inflamatoria, van a evolucionar la cardiopatía dilatada y eso se traduce a poca fracción de inyección, una fracción sistólica ventricular izquierda totalmente disminuida, y inclusive se puede comprometer el gasto cardíaco y en algunas ocasiones pueden hacer choque cardiogénico por miocarditis. Entonces, recordar que las causas virales hay que tener cuidado, las miocarditis o las miopericarditis hay que vigilarlas, ya vimos acá si hay pericarditis cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y sobre todo vigilar que esto no ocurra. ¿Y cuál sería el tratamiento para este tipo de eventualidad? Dijimos que no va a depender mucho en el caso de pericarditis, no va a depender mucho del agente viral. En este caso sí, ¿no? En este caso tenemos que ver de acuerdo al tipo en general. Si tengo una causa viral, lo más probable es tratar este tipo de a consecuencia, o sea, dar inotrópicos, dar antirreumelativos por el momento, y al mismo tiempo bajar la actividad inflamatoria, corticoides, inmunomoduladores, y al mismo tiempo también ver cómo podemos dar antivirales específicos para cada agente viral, ¿no? Por lo tanto, eso, el enfoque va a diferir bastante si yo estoy viendo a un paciente con miopericarditis o miocarditis de tipo viral de otra etiología, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a dar nunca un corticoide a un paciente que tiene una estrogilodiasis, porque obviamente no voy a favorecer la, la producción o la proliferación del parásito, ¿no? Entonces tengo que especificar bien la causa para poder dar un tratamiento oportuno. Entonces, en primeras circunstancias, ¿qué se estila con dar con esos pacientes? Tratamiento de soporte. Mientras que la resonancia o la biopsia hace sus avances, dar soporte lo más que se pueda hasta tener la causa etiológica definitiva para poder iniciar un tratamiento específico. Y en realidad el diagnóstico de este tipo de miocarditis es muy complejo. ¿Por qué? Porque dijimos que los criterios de Dallas que son clásicamente usados son muy específicos, por lo tanto, aplicar los mismos en el tiempo y la cantidad de biopsias que se pueden hacer de acuerdo por fase no es lo más adecuado para ese tipo de eventos. ¿De acuerdo? Por eso que no es complejo. Y aquí es lo que se usa, generalmente usar la inmunistoquímica más proteína C reactiva en tiempo real para identificación de la gente en este caso, ¿no? PCR para detección de virus, PCR para detección de bacterias, para poder tratar de ver el tipo de agente causal. Por lo tanto, aquí más el diagnóstico más inmunomolecular, pero la biopsia, de acuerdo, la biopsia en sí, ¿en qué paciente es indicado para diagnóstico? En los pacientes con falla cardíaca con menos de 2 semanas con deterioro hemodinámico considerado, o sea, paciente con falla aguda, agudamente descompensada, que no responde casi a ningún tratamiento convencional, el paciente sigue con mal patrón hemodinámico, hay indicación de biopsia, arritmias ventriculares, sobre todo los que hagan taquicardia ventricular, acuérdense que la TB puede ser causa de MS, muerte súbita, bloqueo de alto grado, porque también tanto que a su vez como inflaman la parte miocárdica, también pueden inflamar y destruir el sistema de conducción, sobre todo los marcapasos en nodo AB principalmente, ¿no? Y pueden dar inclusive clínicas de infarto, algunos pacientes pueden debutar con un CT elevado, dijimos que en la clase de películas podemos encontrar a veces algunas rarezas que no todos los pacientes puedan cumplir con los criterios electrocardiográfico de Zika, en el caso de pericarditis, pues pueden ser inclusive similares, pero en ese grupo de pacientes
sobre todo con clínica de pseudoinfarto y hallazgos electrocardiográficos de pseudoinfarto o pseudoisquémico no agudo, considerar biopsia cardíaca para poder delimitar la etiología definitiva. ¿Y cuál es el diagnóstico definitivo, o mejor dicho, una herramienta para acercarnos al diagnóstico definitivo? Es la resonancia cardíaca, ¿no? La resonancia cardíaca, en este caso, con lo que tiene el Lewis, es una publicación del año 2016 que nos dice principalmente cuáles son los criterios por ese método diagnóstico para poder dar diagnóstico de miocarditis aguda. ¿De acuerdo? Ojo, ese tipo de método te dice el diagnóstico principal, no te dice el diagnóstico etiológico, por si acaso. ¿Ya? Te puede dar indicios de, por ejemplo, si tengo una miocarditis por sarcoidosis, tiene una particularidad distinta. Si tengo una miocarditis por, no sé, por posinfaro, tiene una característica por razones. Pero son características de acuerdo a la base tardía, de acuerdo a los tiempos de adquisición que podemos encontrar en este tipo de examen cardíaco, ¿no? Pero sobre todo para identificación de causa infecciosa, la resonancia cardíaca donde dice, esta es una miocarditis viral por el virus Coxsackie. No, de acuerdo, no da esa precisión. Y la miocarditis, mejor dicho, la miocarditis chagásica, en este caso, la cardiomiopatía chagásica, recordar que la principal causa no isquémica de cardiopatía dilatada o disfunción ventricular severa de líquido infeccioso de Latinoamérica. ¿De acuerdo? Recordar que va a tener prácticamente fases de acuerdo al ciclo de la patogenia del bicho, pero en menos de 1% de todos los casos debuta con miocarditis. La miocarditis en este tipo de situaciones va a ser un compromiso más crónico, una miocardopatía chagásica, ese es el término más adecuado, y se ve generalmente después de muchos años de enfermedad. O sea, pasa la etapa aguda, que es lo mismo con el síndrome de Romaña, el paciente puede ser inclusive un sintomático o asintomático, y puede debutar con insuficiencia cardíaca después de 10 a 20 años de enfermedad, hasta más. Entonces, esa es la principal característica de la miocardiopatía chagásica. Su curso clínico es totalmente asintomático o subclínico. Y ya cuando tienen estadios terminales de cardiopatía, ya comienza a ser insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, la cardiopatía chagásica de por sí, la característica es que va a dar, ojo, una disfunción biventricular. Si bien es cierto, al tripanosoma le gusta bastante lo que es el ventrículo izquierdo, pero también puede dar compromiso biventricular con dilatación y disfunción biventricular. Y recordar que también esa dilatación va a considerar micaldismo patológicos e inflamatorios y va a llevar siempre a la producción de arritmias ventriculares, número uno. Puede inclusive dar tendencia al stroke por la alta incidencia de éstasis sanguínea que ocurre en la dilatación de cavidades y por lo tanto puede causar niveles tromboembólicos considerables, ¿no? Recordar aquí que la mayor carga parasitaria detectada sirve por utilizar por PCR y en histología se caracteriza por infiltrados mononucleares con degradación de biocidos y posterior necrosis, ¿no? Y aquí es una de las preguntas que muy poco me respondieron este, en el conversatorio sobre qué tipo de examen yo pido de acuerdo a las fases. En la fase aguda me sirve útil el PCR, pero en la fase crónica más me sirve la inmunoglobulina G y sobre todo lo sigo por ELISA, ¿no? Ahora, ¿en qué parte de enfermedad yo pido ELISA? Pero yo pido PCR en un contexto de miocardiopatía chagásica cuando, ojo, tanto las pruebas de inmunoglobulinas o las pruebas de inmunofluorescencia salen negativas, ahí recién uso
el PCR para detectar tipo cruce, y en estos casos sí me da una alta especificidad, ¿no? Entonces el PCR para etapas crónicas, en este caso cardiopatía chagásica, suele ir siempre en un segundo plano. Ahora, el tratamiento de la enfermedad, o sea, del parasitario en contexto de miocardiopatía chagásica crónica, no suele repercutir mucho en los outcomes, en los parámetros de mortalidad, de hospitalizaciones, porque estamos prácticamente tratando la insuficiencia cardíaca. Y acá ya no viene mucho el tema del proceso inflamatorio originado por el parásito, sino ya prácticamente tratamos las consecuencias de la infección parasitaria. Seguimos. Con respecto al diagnóstico de algunas cardiopatías, por ejemplo, aquí está bien esquematizado la cardiopatía aguda chagásica, que es rara, más según la parte crónica, y prácticamente el PCR está como un segundo plano de estrategias diagnósticas, y el manejo principal es el manejo de la falla cardíaca per se, ¿no? Los antitipos hormonales prácticamente no están muy recomendados en etapas crónicas de enfermedad. Ahora, a su vez tenemos la endocardititis de Loeffler, la miocardititis por hipersensibilidad, de las cuales, tiene ciertas características, ¿no? Sobre todo la endocarditis de Loeffler se va a caracterizar por principalmente una cantidad de eosinófilos por el mayor de más de 1500, por lo menos de 6 meses, y sobre todo en el eco voy a encontrar lesiones a nivel basal y la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la biopsia en ese caso no está muy bien, no está muy recomendada su indicación, porque obviamente más los diagnósticos coronográficos con los laboratoriales va a basar de sobra para hacer el diagnóstico presuntivo, ¿no? El tratamiento para este tipo de eventualidades corticoides y sobre todo hidroxiuria, para obviamente disminuir la actividad inflamatoria existente a ese nivel. Y con respecto al tratamiento, de acuerdo, aquí es importante recordar que aquí tenemos que ver, por ejemplo, algunas entidades, ¿no? Desde pacientes que tienen falla cardíaca en aparición, falla cardíaca crónica, sospecha de miocarditis, pero aquí sobre todo, chicos, los pacientes que tienen sospecha de falla cardíaca crónica y mascaropatía dilatada, indicación primordial es biopsia endomiocárdica. Si en la biopsia endomiocárdica yo veo presencia de virus o es un efecto antiinflamatoria presente, obviamente tengo que tratar aquí, obviamente, según los fármacos, de acuerdo a la actividad inflamatoria. Pero si yo veo en este caso una ausencia de virus y ausencia de actividad inflamatoria considerada causa genética como causa de cardiopatía dilatada, y sobre todo hay una inflamación persistente y no hay virus, tratar prácticamente de inflamación con acetropina, prednisona y también tratar la falla cardíaca, ¿no? Es un esquema de algoritmo bien interesante que les recomiendo que lo revisen, porque le va a llegar a ustedes pacientes con cardiopatía dilatada que no siempre es cardiopatía isquémica, ¿no? Y tenemos que recorrer el algoritmo diagnóstico de cómo seguir el tratamiento en esos pacientes. Ahora, seguimos. Y con respecto al enfoque de tratar las miocarditis inflamatorias, acá tengo un enfoque muy, pero muy interesante. No solamente es ver la infección, sino también la parte autoinmune, la parte inflamatoria y sobre todo causas genéticas, ¿no? Donde se han dado sorpresas de que podemos tener causas relacionadas al genético que puede causar una cardiopatía dilatada, inclusive predisponen a los pacientes a miocarditis, ¿no? Entonces aquí tenemos que una serie de alteraciones, una serie de mecanismos que todavía estamos en constante evolución.
Y para concluir este tema, vamos a hacer más repaso en este curso de lo que queda de práctica. Recordar que la miocarditis es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca de tipo reversible, ya que no se conoce aún su prevalencia, los mecanismos son múltiples, va a presentar una clínica variada de acuerdo al tipo de agente ocasional. La utilidad de la resonancia cardíaca para evitar cambios subjetivos en materia de casos no son congruentes con hallazgos anatopatológicos, recuerda esto siempre, por favor. Y sobre todo, hay que esperar todavía un enfoque global para el tratamiento definitivo de ese tipo de eventualidad. Oye, chicos, por ahora quiero decirles si es que hay una pregunta con respecto al tema para hacer el repaso de los temas subsecuentes, por favor. Ya, muy buena pregunta. Profilaxis como tal, no. O sea, lo que tú vas a tratar es básicamente la parte de la enfermedad per se, ¿no? Si estamos en un contexto agudo, mi estimado, estamos ahí a la cabeza a tratar con los antiparasitarios. Pero estamos en un contexto crónico con casi poca presencia de formas infectantes del parásito al tejido miocárdico, no tiene sentido tratar con fármacos o prevenir profilácticamente una reinfección, sino en este caso ya tratar la enfermedad existente, ¿no? Entonces, profilaxis en este caso no está muy recomendado. ¿O una pregunta más, por favor? Muy bien, Kelly. La biopsia sí las ha indicado generalmente, ¿de acuerdo? En los criterios. A ver, la biopsia al inicio indiqué los criterios de Dallas, los que se usaban antiguamente para poder clasificar a los pacientes con miocarditis. Pero esos criterios eran muy inespecíficos, por lo tanto no se recomienda con fines diagnósticos per se. Lo que se estila en este tipo de situaciones es dar un enfoque dirigido a la biopsia. ¿Y en qué circunstancias? En los pacientes que tienen falla cardíaca sin resolución, mínimo 2 semanas a pesar del tratamiento médico óptimo, los pacientes que representan o tienen trastorno de conducción, ya sea de arritmias significativas con bloqueos de alto grado, o los pacientes que tienen arritmias ventriculares significativas que pueden ocasionar un riesgo de muerte súbita. En ese tipo de condiciones se hace la biopsia, pero mientras tanto lo que se estila es usar métodos no invasivos y sobre todo detección por PCR, ¿de acuerdo? O inmunohistoquímica, si que se hace la biopsia de agentes virales y ver el componente inflamatorio. Pero si yo tengo un agente viral y un componente inflamatorio alto, obviamente tratar ambos por igual. Si no tengo virus, pero tengo inflamación activa, en este caso tratar más la inflamación. Y si la biopsia aparece componente bacteriano, obviamente ahí tenemos la causa del evento, ¿no? Pero la biopsia siempre va a ser el caso de los pacientes con cardiopatía dilatada que no tengamos etiología a considerar para poder dar un diagnóstico definitivo. ¿De acuerdo, Kelly? ¿Está clara tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Buen día. Ya, ok, quieren ver electros, ya. Me esperan un segundo para poder descargar electros, ¿ya?
A ver, chicos, no, disculpen, no encuentro mi PPT de electro, si no les mostraría. Voy a tratar de buscarlo y en el transcurso de la mesa redonda que tengamos más tarde, vamos a tratar de pasar el electro para que puedan también repasar todos. Porque no lo encuentro en mi data. Hasta que lo buscaba, puedo también seguir enseñando. ¿Ya? A ver, vamos a hacer algo aquí mejor. Ya, un ratito. Listo, chicos, vamos a recorrer algo de manera de repaso. Ya. Recordar siempre que un paciente que ingresa a la emergencia, en este caso vamos a ver un tema, valvulopatías. Algunos tips, ¿correcto? Estas valvulopatías recordamos que son de acuerdo al tiempo del ciclo cardíaco, sístole y diástole, ¿no? Las presentaciones sistólicas en este caso viene a ser estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, no, insuficiencia mitral, y aquí en este caso diastólica, insuficiencia aórtica y estenosis mitral, principalmente, ¿no? Ya, porque son las dos patologías más frecuentes que vamos a ver, la valvulopatía aórtica y la valvulopatía mitral. Ahora, te va a dar clínica parecida, sí te va a dar, ¿de acuerdo? Pero lo que hablo de estenosis aórtica, acuérdense siempre la triada convencional, síncope, disnea y dolor torácico. En cambio, las características, sobre todo la patología mitral, en este caso la estenosis mitral, siempre debutan o a veces con hemoptisis, ¿de acuerdo? Otro hallazgo que puedes encontrar aparte de la valvulopatía mitral, aparte de la hemoptisis, es siempre disfonía, porque acuérdense que la disco recurrente pasa por, en este más que la disco recurrente, el vago anterior pasa en la cara anterior, va a redundancia, el esófago y la relación más importante de la aurícula izquierda es el esófago, ¿no? Entonces, cuando existe un crecimiento auricular izquierdo importante por los pacientes que tienen estenosis mitral, principalmente, ojo, que también insuficiencia mitral también pueden aparecer, bueno, los pacientes con estenosis mitral es típico encontrar disfonía asociado a hemoptisis. Ya son pepas que le estoy dando para que ustedes cuando lean sus casos clínicos las busquen y puedan encontrar. En ambas yo voy a encontrar congestión pulmonar, en ambas, o sea, en estas dos patologías yo voy a encontrar compromiso de falla izquierda también, ya, pero con respecto al electrocardiograma, al EKG, en estenosis mitral, ojo, no hay crecimiento ventricular izquierdo. En cambio, las patologías aórticas sí voy a encontrar crecimiento ventricular izquierdo por electro. Entonces, importante cuando lean sus preguntas, vean siempre esas pepas, esos tips, buscar los signos de soplo que tiene, sistólico y diastólico, buscar algunos signos puntuales, recordar siempre el signo de Musel, por favor, recordar también el signo tanto neumónico social, pulso para gustarnos en las patologías aórticas y sobre todo recordar, haga la redundancia, las principales características de síntomas y signos extracardíacos asociados a valvulopatía mitral. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico siempre es clínico. Una vez sospecha diagnóstica clínica, pero el diagnóstico confirmatorio es por ecocardiografía. La ecocardiografía me limita la en ambos grupos de patologías valvulares. ¿Ya? Pero el diagnóstico presuntivo siempre es clínico más electrocardiográfico. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo trato la cooperación de estos pacientes? Trato la falla cardíaca, ¿no? La falla cardíaca aguda se trata de congestionar al paciente, la falla cardíaca crónica dar terapia dirigida al fenotipo y sobre todo a la causa de la falla cardíaca. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tipo de eventualidad yo puedo presentar, sobre todo en las valvulopatías? Vamos a hablar de estenosis mitral. Estenosis mitral o valvulopatía mitral siempre lleva dilatación de atrio izquierdo. Y la dilatación de atrio izquierdo lleva siempre qué cosa? AFA.
Quiero que tengan en cuenta eso, porque la FA, chicos, tiene múltiples causas. Uno es patología mitral, otro es síndrome de hambre obstructiva de sueño, es SABOS. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente estas dos patologías suelen generar fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, de acuerdo, se va a definir de acuerdo si es de nueva aparición, paroxística, permanente o persistente. Eso ustedes tienen que revisarlo con calma. ¿Ya? Pero, ojo, aquí lo que tengo que centrarme primordialmente es que la FA va a tener dos sustratos de tratamiento importantes. ¿Ya? Va a tener un sustrato para control de frecuencia cardíaca y sobre todo un sustrato que es de anticoagulación. Para el control de frecuencia cardíaca yo veo control de ritmo, control de frecuencia. O sea, si yo veo la frecuencia cardíaca en el contexto de FA, ¿cuál es mi objetivo? ¿Sacarlo en la FA o hacer que la frecuencia vaya lo más lento posible? Y el pilar fundamental, esta sí es pregunta de examen, el pilar fundamental del tratamiento para la fibrilación auricular es prevenir eventos tromboembólicos. Y a la cabeza están los sacos. ¿Ya? Ahora, ¿qué estrategia yo voy a usar para, sobre todo para control de ritmo? O puedo usar estrategia farmacológica o puedo usar estrategia invasiva. Entonces, en la estrategia farmacológica, la cabeza, ¿qué fármaco está ahí? La amiodarona, ¿no? La amiodarona se usa tanto para control de frecuencia como para control de ritmo, pero tiene más utilidad. Disculpen chicos, se cortó por equivocación. Entonces seguimos. Entonces cuando yo veo la miodarona, ojo, esta miodarona se usa más para control de frecuencia cardíaca y control de ritmo. Pero la mayor utilidad de esta miodarona es para yo revertir al paciente a ritmo sinusal de forma farmacológica. Ahora, ¿qué efectividad tiene la miodarona para yo lograr ese objetivo? La verdad, menos del 30%. Entonces, tiene poca efectividad para hacer reversión farmacológica en los pacientes que tienen FA. Y recordar siempre que mientras más tiempo de duración tenga la fibrilación auricular, la probabilidad de que pueda migrar a ritmo sinusal por estrategia farmacológica va a ser menor. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular también causa FA. Es una paradoja que dice que la FA causa FA, la existe. ¿Por qué? Porque la FA también causa remodelado eléctrico y remodelado atrial. Conlleva a fibrosis auricular, dilatación auricular, generación de focos ectópicos y falencia de venas pulmonares, y eso va a desencadenar más y más FA. Por lo tanto, idealmente la biodarona, si lo queremos extrapolar, se puede usar en pacientes que tienen FA para revertir el ritmo sinusal, obviamente, en pacientes que tienen poca patología estructural, es decir, dilatación de aurícula mínimo hasta leve. Moderado severo también se puede usar, pero la efectividad va a ser menor, ¿no? En cambio, los pacientes que yo voy a usar estrategia, en este caso, oncológica, aquí hay movimientos tipos, ¿sí? Cardioversión eléctrica y el gol estándar, que es la ablación. La cardioversión eléctrica se usa en los pacientes con FA siempre y cuando, ojo, sea una FA de reciente aparición. Pues tengo una FA de más de 48, 24 horas, idealmente es tomar una ecografía transesofágica para descartar que no haya trombo en la orejuela. Y cuando hay trombo en la orejuela se puede hacer cardioversión, ¿no? Sincronizada, obviamente. Si empieza con 150 joules y va hasta 250 joules. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el éxito de que el paciente sea cardiovertido eléctricamente y que no voy a hacer FA? Es muy variable, ¿no? Algunas series de estudios mencionan que el tratamiento puede ser efectivo hasta 2 o 3 meses, otras por semanas, pues va a depender mucho de cada paciente. Pero el gol estándar en este caso viene a ser la ablación por catéter.
según el estándar que se está ahorita estilando, usar en los pacientes con FA paroxística principalmente, ¿no? Porque mientras más corta duración tenga la FA, la probabilidad de éxito va a ser mayor. Ahora, en segundo lugar, tenemos el control de frecuencia, ¿no? En el control de frecuencia tenemos que ver aquí dos pilares fundamentales. Si el paciente tiene falla cardíaca o tiene falla cardíaca. Si tiene falla cardíaca franca, idealmente se ve la fracción de eyección. Si la fracción de eyección es más del 40% y el paciente ha sido usuario de beta bloqueadores, por X razones, se le puede dar beta bloqueadores endovenosos. Pero si no es usuario de beta bloqueadores, tiene que darse digoxina, ¿no? Si sobre todo más aún que la fracción de eyección sea menor de 40, los digitálicos en pacientes que no han tenido antecedente de uso de beta bloqueantes, es el cual se falla cardíaca aguda, de nuevo, y que debuta con FA, se da digitálicos para bajar la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora, ¿cómo doy digitálico? De la siguiente manera. Digital. Digital, en este caso viene una ampolla llamada lanatosidocel o cedilanit. Esta ampolla viene y se puede hacer de la siguiente manera. Dosis. En un evento agudo puedes usar desde una ampolla hasta una ampolla y media. Cuidado en los pacientes con insuficiencia renal, porque nos la digoxina, y en este caso la lanatosidocel o el glucósido cardíaco, tiene una filtración mucho menor en los pacientes que tienen una tasa de filtrado menor de 30. Entonces, en esos casos, tener mucho cuidado porque puede facilitar la intoxicación digitálica. Entonces, primero una dosis en bolo, que es esta, y luego das una ampolla endovenoso cada 8 horas por 3 dosis. Una vez que cumplan estas 3 dosis, o sea, un día entero, pasas a diol oral y luego pasas a beta bloqueadores. ¿Correcto? Entonces, ese va a ser el enfoque de usar el digitálico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los signos que yo tengo que darme cuenta para yo ver si un paciente tiene intoxicación digitálica? Ojo, beta digitálica no representa intoxicación, representa impregnación digitálica. La intoxicación digitálica es obviamente tetrosato de dioxina asociado a electrocompatible con intoxicación, pero lo que lo va a definir va a ser la clínica del paciente. Los pacientes pueden gozar con náuseas, con vómito, con epigastralgia, en contexto de obviamente de uso de digitálico, ¿no? La dosis para que yo pueda dar un riesgo de intoxicación digitálica es variable, ¿no? Pues, algunos pacientes pueden soportar dosis altas de digoxina o digital o glucósidos cardíacos sin tener mayor complicación, y otros pasan solamente con una ampolla de sedinamid, ya prácticamente de intoxicación. Por eso es un tema muy variable y un tema muy controversial hablar sobre intoxicación digitálica en estos pacientes. En segundo lugar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede con los pacientes en este caso que son usuarios de beta bloqueadores? Se da beta bloqueador endovenoso, en este caso metoprolol tartar. Ahora, no se le da la betalol, no se le da sotalol, sino metoprolol endovenoso, correcto, es el beta bloqueador indicado para estos pacientes. Ahora, otra alternativa hay, claro, ahí en este caso sería la miodarona. La miodarona aquí va a cumplir su rol más en infusión que como terapia de reversión de ritmo, ¿no? O sea, el mantenimiento con amiodarona va a garantizar dos cosas, o que el paciente revierte sinusal o que el paciente controle la frecuencia cardíaca, porque va a impregnar la amiodarona a nivel de la célula cardíaca, ¿no? Por lo tanto, hacia grandes rasgos tenemos cómo controlar la frecuencia de los pacientes que tienen FA. Y el mismo enfoque se usa para los pacientes que tienen flutas también, ¿ya? O sea, la misma fármaco, la misma indicación y la misma tendencia a usarlo. Obviamente hay muchos fármacos más, ¿no? Flecainida, pueden usar inclusive misma recalcán, pero eso no hay en nuestro país. Que lo tiene que conocer, lo tiene que conocer, pero en forma práctica, aunque ustedes sepan y dominen bien el uso digitálico y sobre todo el uso de amiodarona, es más que suficiente. Ahora, una vez que yo he hablado de la FA, de acuerdo, para controlar el ritmo de la misma, o la frecuencia también de la misma, me toca hablar de la anticoagulación. La anticoagulación va a depender si es una FA valvular o FA no valvular. La FA valvular, todas se anticoagulan. ¿Y todas se anticoagulan con qué, chicos? Con warfarina o antivitamina K. En cambio, la FA no valvular puedes usar o anticoagulante de acción directa o en su defecto antivitamina K. Y solo en este contexto de chicos de enfermedad se usan los scores de Chas-Basque y los scores de Hasbled.
en FA no valvular. En cambio, la FA valvular, todas se anticoagulan y no tienes que hacer score para valorar a no anticoagulación. ¿Ya? Tercer punto. ¿Cuál es la definición de FA valvular? Estenosis mitral moderada, severa, o que es estenosis mitral de origen reumático, o en su defecto, prótesis mecánica mitral. Entonces, esas tres definiciones son las encargadas de definir más de una vez a los pacientes con FA valvular. Perdón, FA valvular, perdón. Los que no tienen esas tres condiciones son FA no valvulares. Ahora, ¿tiene impacto elegir el tipo de anticoagulante? Claro que sí. La anticoagulación por antivitamina K, recordamos que tiene mayor efecto sangrado en comparación con los anticoagulantes directos, tiene una plausibilidad muy variable, un rango de espectro de dosis muy diverso y sobre todo interfiere mucho con los alimentos. Y la principal complicación, ojo, esto puede ser un examen, de los pacientes con anticoagulados con vitamina K es la hemorragia intracraneal. Correcto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la principal complicación hemorrágica que tienen los pacientes que son anticoagulados y que puede generar inclusive mayor mortalidad es la hemorragia intracraneal. Por esa razón, cuando se usó los estudios con los anticoagulantes directos, un endpoint o un objetivo a analizar y comparar con los antivitamina K, muy aparte de la eficacia del riesgo isquémico que tiene, es ver la tasa de hemorragia intracraneal. De base demostró que los antivitamina K eran mucho más frecuentes en este tipo de complicación en comparación con los anticoagulantes de acción directa. Entonces, es por ese motivo que uno se llama de seguridad con sus fármacos. Y más aún en los adultos mayores, ¿no? Obviamente esto es extrapolar los estudios pivotales, pero en la vida real se ve que la población, en este caso en nuestro país, yo la verdad he visto pocos casos de hemorragia intracraneal por warfarina, por no decir ninguno. Entonces, la población peruana tolera bien ese tipo de fármacos y no se ve mucho, bueno, mi persona no ve mucho esas complicaciones al momento, ¿no? Obviamente otros colegas lo habrán visto. Pero esa es la tendencia. Una cosa es ver ustedes ensayos clínicos, otra cosa es ensayo en vía real, ¿no? Que a veces no da tantas similitudes con los efectos adversos en comparación con los estudios pivotales. Una vez que yo centré mi anticoagulación, y bueno, en este caso tengo que ver hasta cuándo doy. Entonces, aquí vamos a hacer una particularidad. Los que eligen dar antivitamina K tienen que tener un INR de 2.5 a 3.5, ¿sí o no? Ese es el objetivo. Pero se mide el objetivo no solamente por un valor, sino por la tendencia que tiene este objetivo a largo plazo, inclusive a medio plazo. Es por eso que se usa el score de Rosenthal para los pacientes que son anticoagulados con antivitamina K. ¿Y qué se dice? Que ese score de Rosenthal tiene que ser mínimo un 65 o 75% de total de tomas de INR, tienen que ser óptimas para yo considerar que ese paciente está con anticoagulación óptima usando antivitamina K. Si yo no tengo este rango, automáticamente el paciente está infraanticoagulado y eso lo convierte en candidato para que pase de anticoagulantes antivitamina K a los anticoagulantes de acción directa. Entonces, vigilar siempre el INR, no solamente contentarse con un valor, ese valor óptimo tiene que ser constante en el tiempo para yo poder seguir usando esa antivitamina K, porque la finalidad es siempre dar protección antitrombótica, protección isquémica, prevención de stroke, es la finalidad importante de la anticoagulación en FA. Correcto. Si no consiguen ese rango, van a tener o que aumentar la dosis o usar dosis de acuerdo a varios días. Eso va a depender mucho de cada médico tratante y sobre todo la facilidad que tenga la familia para poder tomar los exámenes de manera frecuente y periódica. Ya manejar, les soy sincero, manejar pacientes con antivitamina K es considerado por los grandes maestros inclusive un arte, porque no todos los pacientes responden igual. Y hay que vigilar también el entorno familiar, porque depende del paciente come algo verde, come su pera, come su perejil, y eso obviamente interacciona con la acción y la warfarina, y obviamente no podemos llegar así al rango objetivo. Por lo tanto, es el objetivo que yo quiero que se den ustedes en cuenta, que para que ustedes decidan siempre seguir con esta vitamina K, importante siempre es que esté el mayor porcentaje de muestras que esté totalmente anticoagulado. ¿De acuerdo? Listo. Una cosa que ya hemos hablado de FA, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede si yo hablo de esto? FA más ICA. ¿Se ve frecuente? Claro que sí.
sobre todo en mujeres adultas mayores. Acuérdense que la FA es más frecuente en mujeres, ¿de acuerdo? Y mientras más edad sea el paciente, la mayor probabilidad que tenga FA es mayor, ¿no? Y obviamente a una población mucho más longeva, la probabilidad que no solamente tenga arritmia, sino que se infarte aumenta. Por lo tanto, es muy frecuente yo ver esto, FA con Zika. Les pregunto esto. La doble integración plaquetaria es el pilar de Zika, correcto, a largo plazo. La anticoagulación es el pilar del FA, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa si yo junto ambas? ¿Cuál es el temor de la anticoagulación? El riesgo es sagrado. ¿Cuál es el temor de la doble integración? Es sagrado. Y si aumenta esos dos, aumenta más el sagrado. Por lo tanto, aquí en este contexto de pacientes hay que saber elegir en qué momento y en qué circunstancia predomina el paciente. Si predomina más el riesgo isquémico o el riesgo hemorrágico. Y si predomina más el riesgo hemorrágico, tengo que ver si hay que inventar un stent o no hay que inventar un stent. Porque obviamente si es que yo decido, tiene un alto riesgo hemorrágico, no lo hay antiagregación, solo anticoagulo con un anticoagulante directo, obviamente yo voy a pensar, pucha, prevengo el sagrado, porque no lo van a ni antiagregación plaquetaria por más que tenga stent. Pues ese se va a taponar. Entonces, aquí ya viene una disyuntiva y sobre todo un arte de decidir qué antiagregante usar y qué anticoagulante usar, por cuánto tiempo y sobre todo a mediano y a largo plazo. Las guías dicen de un esquema para cada circunstancia, inclusive para los pacientes que tienen indicación de anticoagulación, que no sea por FA, en este caso por tromboembolia sistémica, entonces, y que pueden también sufrir infarto, y hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Ahora, con respecto a algunos tips, de acuerdo, que tengo que mencionar sobre el EKG, vamos a ver aquí. Hipertrofia ventricular y Zika. Correcto. En hipertrofia ventricular, sobre todo a la izquierda, se encuadran los scores, ¿sí o no? Cornell, Sokolov, Lewis, Pegrolo Presi. ¿De acuerdo? De los cuales ustedes tienen que aprenderse las definiciones de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y lo que más les debe preocupar a ustedes, que puede ser también pregunta, es qué tan útiles son los mismos. Se dije en la clase teórica que el que tiene mayor sensibilidad, ¿cuál es? El pequeño. Mayor especificidad, el Cornell. Es más sensible, más específico. Entonces, pequeño es más sensible. Cornell es más específico. Correcto. Ahora, recordar siempre también que para ver crecimiento ventricular derecho, según se dice Cabrera, que es la onda RB1 más R más S B1, y para que sea positivo tiene que ser mayor o igual a 0.5. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que recordar eso, por favor, para poder tener en cuenta en ese contexto de eventualidades. ¿Ya? Ahora, para hablar de Zika, recordar ST elevado, ST no elevado. ST elevado, vemos la arteria culpable de infarto. ¿Ya? Y la arteria culpable de infarto puede ser 3. De A, derecha, circunfleja. Estos dos van a tener una particularidad. Van a compartir un plano de derivación. Cara inferior. Diferencias. CD, mayor elevación en D3 que en D2. Circunfleja, mayor elevación en D2. Otra diferencia de estos dos, los que también pueden contarlas con elevación en cara inferior, es esto, chicos. Tomar derivadas derechas, B4R, por ejemplo. Si B4R está elevado, es coordenada derecha proximal. Isoeléctrico, coordenada derecha distal. Y si está infranivelado,
circunfleja. ¿De acuerdo? En cambio, la DA va a tener varias particularidades, eso lo van a revisar en su teoría, pero lo que quiero que me entiendan es esto. Diferencia de circunfleja y, sobre todo, diferencia con coronaria derecha. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan para seguir con el repaso? Díganme. Buena pregunta, Charlos. Se toma el INR cada mes. Entonces, por lo tanto, tienes un intervalo mínimo de 6 a 7 meses para ver seguimiento de ese INR y para ver eficacia el tratamiento anticoagulante de vitamina K. Se toma cada mes. Unos autores dicen cada 3 semanas, pero mejor es cada mes. ¿Ya? Las diferencias son no muy significativas, pero mejor cada mes porque para que el paciente no se cada no ser pinchado, ¿no? Entonces, cada mes es el control adecuado para esos pacientes. Muy bien, Charo. Bien tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? No, a ti, muchas gracias. ¿Pregunta más, chicos? Bueno, seguimos. Para recordar su clase de tromboembolia pulmonar, acuérdense que ¿cuál es la triada clásica? Hipotensión, disnea y ausencia de crepitantes. Tengo un paciente que está desaturando, no crepita, está disneico, está hipotenso, hacemos a lo contrario. Datos claves, viajes prolongados, pacientes postrados, pueden hacerte principalmente. Diagnóstico clínico más electrocardiográfico. Hallazgo más frecuente de EKG, taquicardia sinusal. Nunca se olviden. Segundo lugar, patrón de Manning-White, S1Q3T3. Correcto. Es importante que recuerden que el mayor hallazgo más frecuente es la taquicardia sinusal. ¿De acuerdo? Y para tenemos la pulmonar, ¿qué es lo que da afección? Cavidades derechas. Hay dilatación de cavidades derechas y disfunción de cavidades derechas. Y eso va a depender mucho si el TEP es masivo o submasivo. Obviamente un TEP submasivo, un TEP leve, no va a dar mayor difusión, en cambio un TEP masivo va a haber mayor difusión, ¿no? El diagnóstico aquí, chicos, ¿cuál es? Angiográfico, es decir, un angiotac pulmonar. El ecocardio no diagnostica TEP, solamente lo usa cuando el paciente esté hemodinámicamente inestable. Y ojo, si el ecocardio sale normal, es decir, que no se ve trombos, no descarta TEP. Correcto. Si el ecocardio se ve también de que no tienes un patrón característico coreográfico como el patrón de McConnell, por ejemplo, o no hay mucha dilatación de cabilla derecha, pero la sospecha alta de tromboembolia pulmonar, no descarta el diagnóstico. ¿El gol estándar cuál es? La angiotomografía. ¿Correcto? Y ya para terminar, quiero mencionarles esto. Hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar es una patología muy compleja que podemos centrarlas en 5 tipos. Así. ¿De acuerdo? De estos 5 tipos, ¿cuál es el más frecuente? El tipo 2. Es el más frecuente, asociado a falla cardíaca izquierda. El tipo 1 son las causas idiopáticas. Aquí también los pacientes con VIH, tipo 1. El tipo 3 son asociados a patología pulmonar intrínseca. El tipo 4 son por tromboembolias crónicas. Y el tipo 5, miscelánea. Aquí les saca el lupus. Acá es un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque siempre pueden preguntarles el tratamiento y el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Chicos, el diagnóstico de hipertensión pulmonar es por
cateterismo cardíaco derecho. La ecocardiografía no da diagnóstico de hipertensión pulmonar, da probabilidad, que es muy diferente. Correcto. Ahora, para los pacientes con hipertensión pulmonar, ¿qué tratamiento causa base? Por ejemplo, si tiene una... un segundo, por favor. Un segundo. Bueno, seguimos. Para yo tratar los pacientes con hipertensión pulmonar, chicos, tengo que ver primero la causa subyacente. Por ejemplo, si tengo una falla cardíaca que predispone hipertensión pulmonar, tengo que tratar la falla cardíaca. Si veo patología pulmonar, igual la misma, tromboembolia, anticoagulación, etc. Pero en los que existe el tratamiento específico para la hipertensión pulmonar per se, son en estos, en los de tipo 1. En particular, los que tienen hipertensión pulmonar primaria e idiopática. En ellos. Porque hay una lista sin fin de hipertensión pulmonar tipo 1. Inclusive aquí están las cardiopatías congénitas. Entonces, no toda hipertensión pulmonar se trata con fármacos. Por ejemplo, los inhibidores de adrenalina, prostaglandina, etcétera, solo responden a esos dos tipos de hipertensión pulmonar. Y el tratamiento en estos casos es mejorar clase funcional y calidad de vida. No tiene mayor impacto con la mortalidad. Eso tiene que tener en cuenta, muchachos. ¿Ya? Pues si le preguntan en su examen, por ejemplo, ¿el Bosentan se usa para tratar la hipertensión pulmonar asociada a falla cardíaca? No. Porque el Bosentan, Macitentan, sildenafilo son usados para hipertensión pulmonar tipo 1. De que les dan tipo 2, de que les dan el tipo 3, sí se ve que les dan. Pero no está adecuadamente indicado porque su indicación, ¿cuál es? Tipo 1. Correcto. Entonces, más frecuente tipo 2, luego sigue tipo 3, luego sigue tipo 5, luego tipo 4 y al final la tipo 1 como causa, por decirlo así, más rara de hipertensión pulmonar. Y el gol estándar es cateterismo cardíaco derecho. Bueno, chicos, eso es todo con la práctica del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Ya, a ver, tu pregunta es muy interesante porque hay también otros hallazgos electrocardiográficos que van con TEP. Uno de ellos son los bloqueos de rama derecha. La verdad, te digo algo, el mecanismo fisiopatológico del cual se bloquea la rama derecha por TEP es diverso, ¿no? Uno puede ver que ante la alta excesiva presión que ocurre en las cavidades derechas, porque obviamente hay una dilatación en la misma, puede comprimir la rama derecha de la digisis y puede simular un bloqueo de rama derecha, ¿no? O la gran dilatación de cavidades y la disfunción ventricular derecha que hay asociada a ese nivel. Es una explicación. Ahora, ¿qué impacto tiene que aparezca un bloqueo de rama derecha de nuevo en contexto con TEP? Es muy importante, porque se viste un trabajo publicado hace 2 años que algunos signos electrocardiográficos típicos de los pacientes con TEP, como taquicardia sinusal, como patrón de Menguy,
o los bloqueos de rama derecha de nuevo están asociados a peor mortalidad en ese orden. Es decir, el que tiene mejor pronóstico, dedicar sinusal. El que tiene más pronóstico, los pacientes que hacen bloqueo de rama derecha de nuevo. E inclusive se ve que solucionando el problema, a uno de esos pacientes con bloqueo de rama derecha permanecen así y no suelen regresar. Mecanismos hay muchos. Solo son hipótesis y un mecanismo totalmente convincente. Pero si le preguntan cuál de los hallazgos electrocalográficos se asocia a peor pronóstico con los pacientes con TEP, la respuesta es bloqueo de rama derecha de nuevo. No sé si respondí tu pregunta, Ana Paula. No, gracias a ti más bien. Chicos, ¿alguna pregunta más? La verdad sí, Fiorella. El eco se usa para valorar principalmente función de ventrículo derecho en TEP. Porque en el eco tú puedes ver el tronco de la pulmonar y sus ramas. ¿De acuerdo? Ahí las puedes ver. Si puedes ver un trombo ahí, a buena hora. Hay diagnóstico. Pero lo que más se usa es para ver la disfunción y la dilatación de las cavidades derechas a consecuencia del trombo pulmonar. Entonces, si yo no veo trombo en la eco, pero veo signos sugerentes de trombo pulmonar, si yo quiero confirmar la existencia de trombo, angiotac. Y solamente se usa en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. En los demás, de frente a angiotac, no pierdan tiempo pidiendo coronografía. ¿Ya? Muy bien, Fidela. Muchísimas gracias por tu pregunta. No sé si la pude responder. ¿Alguna pregunta más de los presentes? Bueno, chicos, a nuevas preguntas, vamos a dar por concluida la práctica, ¿correcto? Agradezco su participación en la misma y nos vemos más tarde en el cursillo, ¿ya? En el cursillo voy a decir ahí, mejor dicho, en la mesa redonda, qué grupo va a exponer el seminario del día sábado, ¿ya? Un gusto, chicos. Hasta luego. Nos vemos más tarde. No, gracias a ustedes. Gracias a la Paula, gracias Kelly, gracias a todos. Bendiciones.